Hola a todos, bienvenidos a esta sesión de terapia psicoanalítica, donde vamos a estar tratando y sanando la psique de Drácula, príncipe de los vampiros. Y quise hacer este video porque, si bien hablamos de un personaje que mezcla la fantasía con la realidad, lo cierto es que en el mundo existen personas que desarrollan lo que se llama el complejo de Drácula. Y lo sé muy bien porque en mi propia consulta de psicoanálisis a lo largo de estos años, en muchas ocasiones me he topado con personas que sufren de este complejo de Drácula o que han experimentado algún trauma por causa de haberse relacionado con alguien que había desarrollado este complejo. Entonces, ellos, mis pacientes, vivían con las consecuencias de haberse acercado al Drácula que tenían cerca de ellos. Pero no se daban cuenta porque no podían observar que esta persona había sido poseída por este complejo del inconsciente. Así que ten mucho cuidado de si estás cerca de alguien que desarrolla este complejo que aquí en este video vamos a estar tratando. Pero antes de ir con la terapia, en caso de que no me conozcas, permíteme presentarme. Mi nombre es Roberto, soy psicoanalista con más de 30 años de experiencia y en caso de que quieras tener una sesión de psicoanálisis como la que vas a ver en este video para comprender o descubrir algún aspecto de tu psiquis que está limitando tu vida, o para psicoanalizar a otra persona que sea importante para ti y así puedas entender por qué se comporta como lo hace, o para que sepas cómo defenderte de algún potencial daño que esa persona quisiera hacerte, simplemente envíame un mensaje a la dirección de email que dejo aquí abajo y que aparece en tu pantalla y que también voy a dejar en la descripción de este video para que me pueda poner en contacto contigo y te pueda decir la forma en que te puedes integrar a mi consulta. Ahora, entrando ya en la sesión de psicoanálisis y haciendo un poco de historia clínica, sabemos que Vlad Tepes, el Drácula histórico, era conocido en la región en la que vivía como el empalador. Es decir, que era alguien que empalaba a sus enemigos, los clavaba en lanzas gigantes como un modo de aterrorizar a su propia población y a sus enemigos, para que no se atrevieran a intentar hacerle algún tipo de daño. Algo que por lo demás era muy común en el mundo del cual él venía. Recordemos que Vlad había aprendido eso en la corte de Turquía, donde había crecido siendo una especie de rehén. Por tanto, aprendió que el empalamiento es un mensaje que se puede utilizar para escarmentar a sus enemigos por medio del terror. Es una forma de decirle a tu enemigo lo malo que le va a pasar en el futuro. Como puedes observar, todo esto es una metáfora. Hay personas que en tu propia realidad, frente a una situación de amenaza, para ellos, no van a poder evitar sentir la compulsión de aterrorizar a todos los que están cerca de ellos, que es la primera característica de estas personas que desarrollan este complejo de Drácula. Si tienes a alguien que constantemente te está aterrorizando por medio de lo que va a pasar contigo en el futuro, ya sabes que estás frente a un potencial Drácula. Como puedes inferir, la figura del vampiro también es una metáfora que se emplea para hablar de las personas que no pueden evitar alimentarse de la sangre, es decir, del sufrimiento de los otros. Como soy una persona que necesito aterrorizar a los demás, cuando percibo que alguien me va a atacar, que amenaza mi existencia, mi inconsciente, al transformarme en Drácula, va a provocar que comience a ver a los demás como seres que solo existen para alimentarme. Es decir, como personas que son desechables y que solo existen para que yo pueda cumplir con mi objetivo principal, que es seguir con vida a toda costa. La otra metáfora que se emplea con Drácula es el hecho de que solo existe en la noche. Es decir, que aquí hablamos de alguien que vive en una oscuridad constante, que se aleja de la luz y de la bondad, porque al ser prisionero de su propia maldad y oscuridad, resiente la luz de otras personas. Y allí está la explicación de por qué las personas que sufren de este complejo de Drácula necesitan convertir a otros en vampiros. Es decir, en personas que vivan en su propia maldad y oscuridad para ellos mismos no sentir solos su desdicha. Y por eso, por lo general, las personas que desarrollan este complejo de Drácula usualmente convierten a dos tipos de personas. En primer lugar, a quienes ellos perciban como puros, con lo cual se demuestran a ellos mismos que su oscuridad es algo correcto, positivo, porque incluso los puros caen en sus manipulaciones. Cuando hablo de pureza, puede ser en diversas áreas. Puedes ser alguien muy bueno para la música
y el Drácula que tienes cerca tuyo va a hacer todo lo posible para que dejes de disfrutar con tu música. Ese es el mayor peligro de estar con alguien que posee estas características, porque siempre va a estar hablando de lo terrible que va a ser para ti en el futuro seguir con tu música. Porque en la práctica, este tipo de personas disfrutan apagando la luz de los demás, en especial de aquellos a quienes perciban como destinados a tener una vida feliz. La otra persona de la que se alimentan aquellos que desarrollan este complejo de Drácula son los ingenuos, a quienes solo emplean como alimento para conseguir sus objetivos. Si te fijas, al puro lo transforman en un vampiro. Al ingenuo lo emplean para un objetivo. Se alimentan de ellos y luego los descartan. ¿Cómo se acercan a sus víctimas? En el caso de los puros, se muestran ante ellos como víctimas. Usualmente les hacen creer que no son malos, sino que en realidad han sufrido tanto que solo están buscando a alguien que pueda salvarlos. Si te fijas, se aprovechan de la gran bondad que se encuentra en las personas de corazón puro. En el caso de los ingenuos, emplean su atractivo y sobre todo los complejos de subvaloración que tienen aquellas personas a quienes estos Dráculas perciben como ingenuos. Por eso vas a notar que si estás cerca de un Drácula y te percibe como ingenuo, va a ser alguien que te va a llenar de atenciones y que te va a hacer sentir como la persona más especial e importante del mundo. Pero cuando consiga lo que quiere de ti, simplemente te va a descartar. Justamente en el momento en que tú ya habías desarrollado algún tipo de vínculo afectivo por esa persona. Ahora, ¿cómo se originó este complejo de Drácula? Bueno, como puedes inferir, aquí hablamos de una persona que originalmente era pura y que en su pasado, es decir, en su infancia o juventud, se encontró con alguien que se aprovechó de sus buenos sentimientos, de su luz, para atraerlo a su bondad. Los puros se convierten en Dráculas que viven para aterrorizar a los demás. Los ingenuos desarrollan un complejo de dependencia por el vampiro que les causó el trauma original. Como ya habrás inferido, esto se da mucho en las relaciones de pareja tóxica. Por eso yo digo que recibo muchas consultas justamente por este complejo de Drácula del que aquí te estoy hablando. Por lo mismo, y dado todo este marco de referencia, veamos ahora cómo opera este complejo. En la práctica, aquí hablamos de personas que en algún punto de sus vidas fueron aterrorizados por otros. Y eso provoca que desarrollen la compulsión, la necesidad de aterrorizar a otros cuando perciben que alguna amenaza se cierne sobre ellos. Eso provoca que comiencen a ver a los seres humanos que tienen cerca de ellos como demonios que se quieren aprovechar, alimentar de ellos. Y eso genera que no puedan evitar sentir la compulsión de alimentarse de los demás como un medio metafórico de sobrevivir. En el caso de aquellos a quienes perciba como puros, los va a transformar en vampiros como él por medio de atraerlos a su oscuridad. En el caso de los ingenuos, los va a emplear para conseguir algún tipo de objetivo para luego descartarlos como desechos. Eso va a provocar que el Drácula del que aquí te hablo se sienta enormemente culpable por sus acciones, lo que le va a llevar a vivir en una oscuridad constante de la que solo va a despertar cuando perciba la amenaza y la luz de otros, para repetir el ciclo. Ahora, ¿cómo resolvemos este caso? Porque hablamos de alguien que en algún momento de su vida fue puro. Yo he tenido muchas personas que he sanado de este complejo de Drácula, lo cual les permitió recuperar su luz y volver a vivir de manera feliz. Lo principal aquí es que el paciente aprenda a dejar de temer las amenazas de otros, que deje de verlas como una realidad. Lo otro es ayudar al paciente a detener la compulsión de aterrorizar a los demás cuando se sienta amenazado. También aquí es clave ayudar al paciente a detener la compulsión de ver a los demás como demonios que solo quieren alimentarse de él. Y ayudarle a que vuelva a ver a los demás como seres dignos de valor. En el fondo, tenemos que ayudarle a recuperar su espíritu humano. Además, es muy importante ayudarle a detener la compulsión de transformar a seres puros en oscuros para no sentirse solo. La clave aquí es detener su complejo de víctima. Y también es muy importante detener la compulsión de alimentarse de los ingenuos en los cuales les gusta emplear su atractivo. Todo esto es lo que eventualmente le va a permitir volver a disfrutar de la luz
y sobre todo volver a ser quienes son en realidad. ¿Qué es el propósito más importante de una terapia como la que yo aplico? Que puedas descubrir y disfrutar de ser quien realmente eres. Así que debes poner mucha atención en caso de que estés cerca de alguien que sufra de este complejo o en caso de que tú sientas que has desarrollado alguna de las características que aquí te he mostrado. Por lo mismo, ya sabes que si quieres tener una sesión de psicoanálisis conmigo para analizarte a ti mismo o a alguna persona que sea de tu interés, para descubrir qué va a hacer esa persona contigo y cómo puedes protegerte y cómo puedes activar o desactivar el software psíquico de esta persona, simplemente escríbeme a la dirección de email que aparece aquí en tu pantalla y que también voy a dejar en la descripción de este video para ponerme en contacto contigo e indicarte cómo puedes integrarte a mi consulta. Y por favor no te olvides de darle like a este video si te fue de utilidad, suscribirte a este canal dando clic en la campana de notificación para que no te pierdas de ninguna de las sesiones de terapia psicoanalítica que voy a estar subiendo en las próximas semanas y sobre todo compartir este video para que más personas puedan tener acceso a este conocimiento. Que tengas un gran día, te veo en el siguiente video. Bye.